Muchas gracias, Pastor Ángel. Iglesia, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Domingo del Señor. En estos días estuve leyendo un pequeño artículo donde presentaban el Salón de la Fama de futbolistas o del fútbol. Y a los que nos gusta el fútbol, yo dije, wow, me interesó y comencé a mirar y estaban los mejores jugadores de toda la temporada, de todos los años, de todos los mundiales, de todos los países. Se encuentra en este Salón de la Fama, se encuentran los mejores entrenadores. En este Salón de la Fama se encuentran árbitros y se encuentran incluso los mejores equipos del mundo. Yo sospecho que uno de los equipos míos debe estar ahí. Pero cuando uno va a la Biblia, uno encuentra que también hay un Salón de la Fama. Y el Salón de la Fama está en Hebreos capítulo 11. Es el Salón de la Fama de los hombres de fe. Mire, la Biblia también nos relata que hay hombres que destacaron porque le creyeron a Dios. Hombres que dieron un paso más allá. Y uno mira el libro de Hebreos y uno ve que Abel es considerado como un hombre de fe. ¿Por qué? Porque presentó una ofrenda excelente a Dios. Seguimos leyendo Hebreos y encontramos a Enoc, que le agradó cómo vivió, le agradó a Dios la vida de Enoc, al punto que Dios lo llevó. Él no vio muerte, Dios se lo llevó, porque caminó con Dios. Yo siempre he aprendido que los que caminan con Dios se van con Dios. También encontramos a Noé, que por la fe construyó un arca y así pudo salvar a su familia. Y encontramos a Abraham, que por la fe salió de su tierra sin saber a dónde ir. Y justamente este es el hombre que queremos hablar el día de hoy, ya que estamos tocando una serie titulada Hombres de Dios. Hoy queremos hablar del patriarca Abraham. Hoy queremos mirar, tener una pequeña radiografía de este hombre llamado Abraham. ¿Quién era Abraham? Les comparto. Abraham, para empezar, fue hijo de Taré. Tenía dos hermanos, Arán y Coré, y ellos vivían, escúcheme, vivían en un lugar que se llamaba Ur. Ellos vivían en ese lugar. Y Ur de los caldeos era un lugar donde el estilo de vida no era nada bueno, donde ellos se habían apartado de Dios. Se habían apartado. Las cosas que hacían eran vergonzosas, eran aberrantes para Dios, entregados a la idolatría, entregados al paganismo. Ahí en Ur vivían ellos. Abraham, ¿quién era Abraham? Pues Abraham también fue un hombre que no hizo mucho milagro, o no hizo un milagro sobrenatural inmenso como para recordarlo, pero encontramos en la Biblia que Abraham es mencionado más de 300 veces. Se encuentra su nombre registrado y parte de lo que dijo Abraham se encuentra registrado en 27 libros de 66 libros que tenemos la Biblia. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué tanto es tan importante Abraham? La tercera parte del libro de Génesis, que tiene 50 capítulos, la tercera parte está destinada a la historia de Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué razón la Biblia nos habla tanto de Abraham? ¿Por qué Abraham se ha convertido en el orgullo nacional de Israel e incluso hasta el día de hoy? ¿Por qué mucha gente dice, nosotros somos hijos de Abraham, hablando de los judíos? Es que Abraham, frente a todo, se le conoce porque era un hombre de fe. Es el hombre que se le llamó el amigo de Dios. Mire tremendo título que tenía Abraham. Abraham, por esta razón vamos ahora a mirar, vamos un poquito a mirar, sí, es importante y nuestro Dios nos da esta información aquí en Hebreos. Y es tan importante la fe, tenemos que mirar a Abraham y tenemos que ver qué cosa hizo. Cuando uno va a Hebreos capítulo 10, versículo 38, y usted que está en casa, es un texto muy conocido, permítame leerlo. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Dios está interesado en que usted y yo podamos cultivar una fe verdadera, una fe real. Por eso nos muestra a Abraham. Por eso el Señor nos registra a Abraham para que usted y yo podamos estar atentos y poder ver algunas características, algunas marcas de un hombre de fe. Recuerden nuestra serie que estamos tocando en este tiempo, Hombres de Dios. ¿Cuáles son las características de un hombre de Dios? Pues un hombre de Dios tiene que tener fe y Abraham era uno de aquellos. Por eso vamos a mirar en esta mañana tres rasgos, tres características que hicieron de Abraham
ser considerado como el padre de la fe. Y para eso yo le invito a que ponga sus ojos ahí, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Vamos a ver la primera característica. Mire conmigo, acompáñeme. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. Mire, Dios lo llama y Abraham sale. Escúcheme, primera característica. Abraham es considerado como el padre de la fe porque obedeció a Dios. Escúcheme, obedeció. ¿Queremos ser hombres de Dios? ¿Queremos ser realmente hombres de Dios que honremos a Dios? Tenemos que aprender a obedecer a Dios, usted y yo. Tenemos que aprender a obedecer lo que Dios ha dicho. Abraham obedeció. ¿Qué le dijo Dios? Sal de la tierra de tu parentela. Sal de ese lugar donde estás. ¿Por qué? Me gusta. Porque si usted va a Génesis capítulo 12, para que podamos ver un poquito el pasaje, en Génesis capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Escúcheme, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Para qué Dios le dice sal? ¿Para qué Dios lo quiere sacar de ese lugar? Para hacer de él un hombre grande, para bendecirlo. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios bendiga a tu familia? Queremos que Dios bendiga a nuestra nación? Tenemos que aprender a obedecer a Dios. No esperemos bendición si no queremos obedecer al Señor. Tenemos que obedecer. Tenemos que detenernos y obedecer lo que Dios nos ha dicho. Si usted quiere bendecir a su familia, quiere ser un hombre bendecido, quiere que Dios derrame bendición, tenemos que aprender a obedecer. El pasaje interesante de Génesis 12, porque dice, pero Jehová había dicho, el había pasado, quiere decir que ya le estaba diciendo Dios a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu familia, pero a Abraham le costaba, de seguro le costaba. Y yo me atrevería a decir, como a muchos de nosotros, que nos cuesta obedecer a Dios. Como a muchos de nosotros, cuando Dios nos dice algo, ¿cómo nos cuesta obedecer? ¿Cómo nos cuesta obedecer cuando Dios nos dice que tenemos que buscarlo todos los días? Que tenemos que acercarnos a la palabra, que tenemos que perdonar a los que nos agreden. Qué difícil es obedecer. Pero si queremos bendición, si queremos ser hombres de Dios, familias de Dios, tenemos que obedecer lo que Dios nos está mandando. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y te voy a bendecir. Porque donde estás, y voy a dar la interpretación, recuerde, Ur de los Caldeos, sal porque el lugar donde estás es un lugar que no es bueno. Se han apartado de Dios, no están haciendo lo correcto. Están probablemente y de seguro en idolatría, en paganismo. Mucha esa gente en adulterio, en fornicación, en violencia, sal. Y una vez más le pregunto, ¿no será lo mismo que Dios está pidiendo para usted, iglesia, para mí? ¿No será lo mismo que Dios dice, sal de ese lugar? No del lugar físico, obviamente, salvo existe una razón, pero Dios está diciendo, sal de ese lugar, sal. ¿De qué lugar, pastor? A veces tenemos que salir, querido hermano, de la mentira. Tienes que salir del orgullo, de la soberbia, del resentimiento, del odio, de la violencia, de la fornicación, del adulterio y de todo aquello que destruye tu vida espiritual. Todo aquello que destruye nuestra vida espiritual, tenemos que salir, no te puedes quedar ahí. Dios le dijo a Abraham, Abraham, te quiero bendecir, quiero cambiar tu vida, quiero transformar tu vida y de tu familia y de las generaciones, pero tienes que obedecer. Pregunto, querida iglesia, queridos hermanos y queridos amigos que usted nos acompaña, ¿quiere bendecir su vida? ¿Quiere que haya una transformación? Tenemos que obedecer. Por eso, si hoy escuchas la voz de Dios que te llama, que te dice algo, salga, obedezca, no se quede ahí, obedezca lo que Dios dice. Escúcheme, la obediencia le trajo un cambio en la vida de Abraham. Y aún más de 8,000 años han pasado. Escúcheme,
Y se sigue hablando de la obediencia, de la fe de Abraham. Una vez más, ¿quieres bendecir tu familia? ¿Quieres bendecir tu vida? Queremos bendecir nuestra patria, nuestra nación. Necesitamos hombres de Dios que obedezcan a Dios. No necesitamos hombres que vengan a los templos. No necesitamos hombres que pongamos o levantemos un letrero y digamos, yo creo en Dios. No, mi hermano. Necesitamos hombres que le obedezcan a Dios. ¿Recuerdan lo que dijo el profeta Samuel? Dios se agrada de los sacrificios. Dios se agrada de los esfuerzos que podamos hacer, pero más se agrada de la obediencia. Dios se agrada cuando el hombre le obedece. Y cuando hay obediencia, cuando hay un pueblo, una familia, un hombre, un creyente que le obedece, escúcheme, hay bendición. ¿Recuerda usted a Noé? Dios le dijo a Noé, Noé, construye un arca. Yo no sé, si Dios me dice, yo le diré, Señor, pero doy espacio. ¿De dónde saco tanta madera? Señor, en los tiempos de Noé, nunca ha llovido, Señor, ¿cómo que va a llover? Pero Noé le creyó a Dios, Noé obedeció a Dios. Recuerda, el pastor compartía la semana pasada que Noé construyó 3 cosas y una de ellas construyó el arca para salvar su familia. Noé fue obediente y salvó su familia. ¿Recuerdas a Moisés? Moisés fue obediente y salvó una nación que estaba esclavizada en Egipto. ¿Recuerda usted a David? David obedecía a Dios, David vivía con Dios y David pudo derrotar al gigante Goliat. La obediencia trae bendición. Ahora quiero que sepa que cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, no era un muchachito. Abraham no era un jovencito, Abraham era un hombre mayor, 75 años cuando Dios habla con Abraham. Su esposa era una mujer estéril y ya le había pasado la costumbre de la mujer. En otras palabras, ya no podía tener hijos y encima era estéril. Pero igual Dios hace aquello que ha dicho. Dios cumple su palabra porque para Dios no hay nada imposible. Yo sé que en casa tú tienes que decir amén. Tú tienes que decir amén. Porque puede ser que tengas una dificultad, alguna crisis, algún problema. No te olvides, para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Dios le dijo a Abraham, Abraham, vas a ser padre de multitud. Y Abraham habrá dicho, pero yo estoy mayor, mi esposa mayor, no tengo mucha fuerza. No, Abraham no vio el problema, no vio la dificultad, no cerró sus ojos. ¿Sabe qué hizo? Él creyó a la promesa que Dios le dio. Abraham creyó, Abraham abrazó, Abraham sostuvo la promesa. Familias, escúcheme, una promesa de Dios es más valioso que cualquier oro, que cualquier plata. Por eso, mi amado hermano, qué importante es aprender a apropiarnos de aquellas promesas que Dios nos ha dado, de aquellas promesas que Dios tiene para usted, para mí. Entonces yo voy a volver a decirlo, si queremos bendecir nuestra familia, tenemos que obedecer a Dios. Es necesario obedecer. Esa era la condición que Dios le puso a Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, y te bendeciré. Y haré de ti una nación grande. La obediencia. Tiempo donde hoy queremos, Señor, bendíceme. Y si tú me bendices, estoy con los bolsillos llenos, Señor, yo te obedezco donde tú quieras. No. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Tenemos que obedecer. Cueste lo que cueste. Tenemos que obedecer a nuestro Dios. Pero mire la segunda característica de un hombre de Dios. Segundo rasgo de un hombre de fe. Ahí mismo, en Hebreos 11, versículo 8 y versículo 9. Dice el pasaje. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. ¿Qué está diciendo el pasaje? Que Abraham salió, pero no sabía a dónde iba. Mire, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y Abraham sale, pero Abraham no sabe a dónde va a ir. Dios le dice, te voy a dar una bendición, una tierra donde fluye leche y miel y te voy a bendecir. Y Abraham dice, vamos, Señor. ¿Sabes? Esto es lo segundo. Abraham es considerado un hombre de Dios y un hombre de fe porque confió en Dios. Escúcheme, confió en Dios. No solamente obedeció,
porque hay algunos que obedecen, ustedes saben, de cólera, de fastidio, ¿no? Tiéndeme la cama, y renegando. No, Abraham obedeció, pero también confió, porque Abraham salió sin saber a dónde ir. Abraham es considerado un hombre de Dios y el padre de la fe, porque confió en Dios. Y cuando, es lo mismo, querido hermano, cuando Dios me llamó, ¿acaso nos llamó a nosotros y me dijo, vas a ser pastor, así que sal de esa vida donde estás y ven para acá? No, Dios me llamó, hizo el mismo llamado que usted, y Dios tenía algo, como Dios conoce el futuro, Dios sabe el mañana, Dios sabe. Dios nos llamó, al igual que usted, Dios le ha llamado y Dios tiene algo preparado para usted y para cada uno de nosotros. Abraham creyó el llamado del Señor y salió, hermano. Pero Abraham tenía que en ese proceso aprender a confiar en Dios, a dar pasos. Y en ese proceso Dios tiene que trabajar también con el corazón de Abraham. Mire, y Dios le quita algunas cosas a Abraham. Escúcheme. Número 1, le quita su país. Sal de la tierra, de tu tierra. Y le quita, y Abraham cree, obedece. Luego, si usted está atento, sale tu parentela, le quita a la familia. Le quita al padre, el padre muere. Sigue Abraham creyendo, obedeciendo, sigue confiando en Dios, y Dios le quita a su sobrino Lot. ¿Recuerda? Que habían salido juntos y se pelean en el camino y Dios le quita. Y sigue caminando, y usted sabe que Abraham tiene un hijo con Agar, que se llama Ismael, y que Agar tiene problemas con Sara, y Dios le dice, despide al muchacho, que el Señor se va a encargar de protegerla. Y Abraham tiene que también desprenderse de su hijo. Y más adelante Dios le pide también, y le quiere quitar al hijo de la promesa, Isaac. Y en este camino Abraham tiene que aprender a confiar en Dios, tiene que aprender a confiar en Dios, a confiar. Es que Dios le comienza a quitar, no por malo, sino que Dios estaba preparándolo. Escúcheme, Dios estaba preparando al futuro padre de la fe, estaba preparando al hombre con el cual iniciaría esa nación. Por eso el día de hoy muchos judíos dicen, no, soy hijo de Abraham, somos descendientes de Abraham. Orgullosamente lo dicen porque Abraham creyó, Abraham le creyó a Dios, Abraham confió en Dios. Dios le quitaba todo aquello en el cual él podía depender, o de lo que él podía depender. Claro, Abraham tenía que madurar, Abraham tenía que aprender, Abraham tenía que saber que solamente podía y tenía que aprender a confiar de Dios, a depender de Dios. Y me pregunto, iglesia, ¿no será lo mismo que Dios hace a veces con nosotros? ¿No es lo mismo que Dios hace a veces con nosotros, que tiene que quitarnos algunas cosas para decir, Señor, ayúdame, Señor, socorro? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo que Dios hace para que usted y yo aprendamos a depender de Papá Dios? ¿No es verdad que teníamos casi todo planeado? Nuestro trabajo, la profesión, el negocio, tal vez algunos proyectos de vida como estudiar, hacer una maestría, algunos viajes, planes. Teníamos todo armado, todo cómodo. Y Dios en un momento decidió detenernos, pararnos y permite esta pandemia donde todo se desarmó. Y nos encontramos en un punto donde nos toca confiar en Dios, donde nos toca aprender a depender de Dios, donde nos toca decir, Señor, ¿ahora qué hago? Señor, ayúdame, porque Dios tiene que enseñarnos y nos va a enseñar constantemente a poner nuestros ojos en el cielo, a poner nuestra mirada en Jesucristo. Dios va a hacer que sus hijos constantemente reaccionemos y pongamos nuestra mirada al cielo, en el Padre. Frente a tanta quiebra de empresas, frente a todo lo que ha pasado en nuestro planeta, mucha gente no ha agarrado, no ha entendido y busca culpables y se olvida que es Dios quien sigue teniendo el control de todo. Abraham confió en lo que Dios le estaba haciendo y le estaba diciendo. Abraham confió. Yo no sé qué le está pasando a usted. Tal vez estás perdiendo la salud. Tal vez sientes que Dios te quitó la salud. O tal vez has vivido un episodio muy trágico como la pérdida de un ser amado. Y uno dice, Señor, ¿por qué? No, ahora vamos a preguntarnos, Señor, ¿para qué?
Necesito acercarme más a ti. Necesito aprender a confiar más en ti. Necesito depender más de ti, Señor. Nunca, escúcheme, nunca, nada de lo que sucede escapa de los planes y propósitos santos de nuestro Dios. Claro, y usted y yo vamos a obedecer a Dios. Usted y yo vamos a confiar en Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando le conozcamos. Usted y yo no podemos confiar en alguien que no conocemos. No puede. Si usted está por la calle y se para una camioneta, le toca el claxon y le dice, María, sube, te llevo, ¿usted subiría? Si usted no conoce al chofer, ¿usted subiría? ¿Usted se sentaría y diría, ya Señor, gracias, llévame? No, usted no lo haría. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos, cuando son chiquitos, no se sube ningún carro, no se habla con ningún desconocido en la calle. Pues es el mismo principio. Si usted y yo no conocemos al Dios de la Biblia, si no conocemos al Dios que está registrado en la Biblia, y nos hemos hecho un Dios que tiene que solucionar todos mis problemas, y nos hemos hecho un Dios que tiene que estar siempre a la disposición mía, probablemente nos hemos equivocado. Porque el Dios de la Biblia pide que usted y yo podamos confiar en Él. El Dios de la Biblia demanda que usted y yo le conozcamos. ¿No dice la Biblia, el libro de Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás, dijo Job. Porque el tremendo hombre de Dios, Job, piadoso, temeroso, apartado del mal, todo. Pero escúcheme, conocía todo de oídas. Y puede ser que nos pueda estar pasando. Nos gusta conectarnos a la plataforma y podemos ver los mensajes porque son bonitos y nos gustan las canciones. O cuando los cultos estaban abiertos teníamos un grupo de amigos. Pero cuidado, no vaya a ser que conocíamos a Dios de oídas. Un pastor amigo, recuerdo que nos compartió y dijo, este año le hemos pedido a Dios, más o menos era octubre, y dijo, este año a inicio de año le pedimos a Dios, Señor, queremos conocerte más. Ese año su esposa se enferma de cáncer. Y después de todo el proceso, el pastor dice, este año pudimos conocer a Dios. Él es nuestro sanador. Amén. Tenemos que conocer a Dios en las diferentes etapas, áreas de nuestra vida. Tenemos que conocerle para poder confiar. Dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Puede ser que alguien me pregunte en esta mañana, pastor, pero ¿cómo podemos vivir confiado cuando todo no está bien? Cuando hay tanta tragedia, cuando no hay cama sucia, cuando no hay espacio en los hospitales, podemos confiar en Dios. Y yo le digo siempre 3 razones. 3 cosas le respondo cuando me dice, pastor, pero ¿cómo nos dice que confiemos? 3 cosas, le digo, 3 verdades. Número 1, Dios tiene el control de todo. Tiene que confiar. Usted y yo tenemos que descansar en esa verdad. Dios tiene el control de mi vida. Dios, usted y yo estamos esculpidos en las palmas del Señor. Y Dios dice, si estás en mis palmas, ¿quién te arrebatará de mis manos? Tenemos que confiar en Dios. Dios tiene el control de todo. Dios nunca se equivoca en lo que está haciendo. Dios tiene el control, Él nunca se equivoca. Lo segundo que le digo a mis hermanos es que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Si estás pasando una crisis, una adversidad, te toca orar, te toca hablar con papá, te toca doblar rodillas, te toca rendirte a tu Señor, te toca. Él siempre escucha, Él siempre responde y a veces responde de 3 maneras. La primera manera, te dice sí, es verdad, vamos a arreglar el problema, dice Dios. A veces dice no, porque en tu debilidad se perfecciona el poder. Y le dice, bástate de mi gracia. Y a veces Dios dice, todavía no, espera. O hace el silencio clásico. Entonces, mi amado hermano, yo le suelo responder a los hermanos que me dicen, pastor, la crisis, ¿cómo puedo confiar? Tercera verdad, yo le digo, escúcheme, Dios siempre está esperando un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Pero pastor, si estoy viviendo una crisis, un problema, un corazón agradecido por lo que tiene, por lo que Dios ha hecho.
el Dios de la gloria, estando en su reino, en su gloria, se despojó a sí mismo, se hizo hombre y vino para rescatarnos, para darnos vida en abundancia, para darnos vida eterna. Tienes una familia, tienes fuerza, nos toca luchar, nadie se va en la víspera. Aun cuando pasemos, dice el salmista, y es un texto que todos los cristianos nos abrazamos de ese, aun cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Y tenemos que apropiarnos de esta palabra. Tenemos que confiar en el Señor. El salmista dijo, bienaventurados todos los que confían en el Señor. Eres feliz, confía en el Señor. Le hago recordar, primera característica de Abraham. Abraham, un hombre obediente. 2, Abraham, un hombre que confió en Dios. Pero mire la tercera, 11 de Hebreos, versículo 17 al versículo 19. Ya estoy terminando. Dice así el pasaje. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Te le explico el pasaje. Dios le pide a Abraham, Abraham, tienes que darme a tu hijo. Cuando uno hace un pequeño estudio del pasaje, uno se da cuenta que el significado de la palabra o del nombre Isaac significa risa. Y los comentaristas dicen que estos 20 años que vivió, y algunos dicen que cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, Isaac habrá tenido unos 20 años aproximadamente. Pero que todo este tiempo, para Abraham y para Sara, fue su sonrisa. Cuando nació Isaac, que era mamá mayor, papá mayor, fue sonrisa, fue alegría para ellos. Les cambió la vida. Tener a Isaac, tener a ese niño en la vejez, le cambió la vida. Era su risa, era su alegría, era su motivo de vivir. Todos los días de Isaac fueron de regocijo para estos padres. Es que era estéril Sara, mire. Abraham había creído en la promesa, llegó el hijo y se volvieron felices, estuvieron contentos. Estos años contentos, alegres. Pero ahora era el momento para probar, para ver si Abraham había aprendido. Si Abraham confiaba en el Señor. Por eso te quiero dar esta tercera característica que usted y yo tenemos que tener, que tenemos que aprender, tenemos que apropiarnos. Tenemos que creer que es lo que Dios está pidiendo a sus hijos. Abraham es considerado un hombre de Dios y el padre de la fe porque creyó que Dios es todopoderoso. Abraham creyó. Mira, Dios le pide, si usted lee Génesis 22, versículo 1 y versículo 2, Dios le pide a su hijo, a su amado, a su sonrisa, a su alegría, a su motivo de gozo. Dios le pide, me tienes que dar a tu hijo, sacrifícamelo. Quiero que me lo entregues en sacrificio. Y Abraham, escúcheme hermano, frente a toda la lucha, frente a toda la crisis que pudo haber tenido como padre, Abraham tuvo que poner por encima 3 cosas. Número 1, su voluntad. Porque cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, al otro día en la mañana se levanta temprano, prepara la leña, el fuego, 2 criados y a Isaac. Vamos a presentar sacrificio a Dios. Pone a Abraham más allá de lo que él quería, lo que Dios ha dicho. Más que su propia voluntad, Abraham pone lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha determinado. Dios pone por encima, o Abraham pone por encima de sus emociones. El escrito está, el dicho de Dios. Porque Abraham pudo haber dicho, pero es mi gozo, es mi alegría. Es el motivo de ver a mi esposa sonreír. Es el motivo por el cual yo me alegro y me gozo. Y yo veo a mi esposa alegre y contenta. ¿Cómo? No, él pone por encima lo que Dios dijo a sus emociones. 3, él pone por encima su propio intelecto, su propio razonamiento, porque él pudo haber dicho, Señor, pero a ver, yo era un hombre viejo, mi esposa mayor, no podíamos tener hijos, tú me dijiste que iba a ser padre de multitud, me das un hijo y ahora tú me lo quitas.
¿Cómo va a ser, Señor? Él pudo haber dicho esto, pero no quiso razonarle de Dios, le obedeció, creyó, fue obediente, creyó, pero hizo esto, ¿sabes por qué? Porque creyó que Dios era poderoso para levantarlo aún de los muertos. Querido hermano, es lo mismo que Dios va a hacer un día. Por eso tenemos que obedecerle. Por eso tenemos que creerle a Dios. Tienes que confiar, porque Dios es poderoso. Un día, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor vendrá por segunda vez. Y todos los que estaban muertos resucitarán. Y aquellos que queden vivos serán tomados en el día del Señor. Cristo viene pronto. Y tenemos que ser verdaderamente hijos de Dios. Tenemos que tener estas marcas que uno aprende de aquí de Abraham. Le pregunto, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su vida con Papá Dios? ¿Está cuidando su comunión? ¿Está obedeciendo a todo lo que Dios nos dice? ¿Estamos confiando en su provisión, en su asistencia de Dios? ¿Sabías que Dios es todopoderoso para cambiar cualquier situación? Yo no sé cuál es su situación. Yo no sé cómo te ha ido en este tiempo de cuarentena, de pandemia. Pero lo que yo sí te puedo decir es que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Y Él está ahí esperando que usted y yo podamos levantar una palabra de oración. Y si usted, amigo, nos acompaña y usted quiere bendecir su familia, usted quiere bendecir su vida, hoy es el momento que usted pueda acercarse a Dios a través de una oración. Acompáñeme, por favor. Señor, muchas gracias. Hemos abierto tu palabra, nos ha mostrado un hombre de Dios, un hombre que es conocido por la fe, y anhelamos y deseamos ser esos hombres obedientes, esos hombres que podamos confiar en ti, esos hombres que creamos en ti, que tú tienes poder para levantarnos de los muertos, porque eso tú lo dijiste, el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y creemos en tu palabra. Si hasta aquí nos hemos desanimado, te pedimos perdón. Si hasta aquí no hemos hecho lo correcto, tenemos que volver a nuestro primer amor. Y si algún amigo mío está en esta mañana entregando su vida a ti, Señor, escúchale la oración. Él necesita una bendición. Él necesita un milagro del cielo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que hoy nos hemos conectado para escuchar tu bendita palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Si usted necesita un consejo, si usted tomó una decisión, escríbanos en los números que van a aparecer. Que Dios le bendiga.